Defensa va a comenzar. Muy bien, por la defensa de Cabal. Muchísimas gracias, señora presidenta, magistrados del Tribunal Oral en lo Penal. Procedo, de acuerdo a lo que dispone la ley, a referir los alegatos de clausura respecto de la imputación realizada a la Sociedad Exportadora y de Gestión Cabal Limitada en los siguientes tenores. Su señoría, mi alegato irá conceptuado en tres conceptos. Un primer concepto más bien reflexivo y análisis pormenorizado respecto de la situación jurídica de la Ley 20.393, con posterioridad haré un análisis respecto de la autoapertura y el principio de congruencia en relación a la imputación que se realizó en esta, y finalmente haré una reflexión respecto de la prueba rendida dentro del estadio procesal pertinente del juicio oral. Para comenzar, previas reflexiones, su señoría, lo cierto es que hay que traer a colación de que esta investigación que se ha prolongado por 3 años no es más que el fiel reflejo de la triste realidad de un proceso penal que claramente, más bien de que proteger garantías constitucionales, las vulnera abiertamente, precisamente porque al extenderse en forma indebida los procesos penales en virtud de la dilación innecesaria para los efectos de llevar al juzgamiento a personas, en virtud del derecho o el ius puniendi que ejerce el Ministerio Público, claramente en este tipo de causas se ve absolutamente diezmado y conculcado por ausencia del principio de objetividad. Papel, urgente. Hago receso, ¿no? No se preocupe. Encantado. No se preocupe. No, para nada. Mucho papel. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Es un pedazo, pero ya es imposible. No, magistrado, no se preocupe. Que no se nos queme la información. Queremos terminar hoy. Que no desaparezca el respaldo. Que no desaparezca el respaldo. No se preocupe, magistrado. En ese sentido, la ausencia del principio de objetividad queda claramente plasmado en esta causa a la hora de la realización del auto de apertura e incluso de la realización de este juicio. Con posterioridad analizaré la prueba e incluso traeré a colación que existe prueba que es incluso vulgarmente conocida como un balazo en los pies al Ministerio Público en relación a la incongruencia necesaria que existe en la propia prueba presentada para los efectos de la acreditación de los propios presupuestos o hipótesis fácticas que traen a colación para este estilo. Entrando más bien en el terreno de la Ley 20.393, lo cierto es que esta disposición que en comento viene a modificar una legislación que establecía a priori que la persona jurídica no era sujeto titular de responsabilidad penal, persona jurídica non delinquet, nos decían en definitiva los autores. Y bajo esos modelos es que con las constantes modificaciones a propósito de la entrada en vigencia de los tratados internacionales de la OSCE, nuestra legislación se trata de adaptar claramente a parámetros internacionales con la creación de estos modelos en donde la persona jurídica pasa a tener conciencia y voluntad propia distinta de los socios particularmente considerados y pasa incluso a tener responsabilidad penal a la luz de los hechos en virtud de esta disposición legal. Lo cierto, y a Dios gracias, que bajo el proceso de historia de constitución participan dos
destacados tratadistas, a saber, Jean-Pierre Matus y el profesor Héctor Hernández Basualto, en el proceso de establecimiento de la ley. Y lo importante es que dentro de la construcción que realiza el artículo 3º y el artículo 4º, en donde establecen este modelo de construcción por defecto organizativo, establecen en su numeral 3º que se considerará como deberes de dirección y supervisación, y establecen parámetros de cumplimiento para los establecimientos de medidas para los efectos de proteger que no se cometan delitos por personas que tienen vínculo directo con la persona jurídica, a su saber, directores, gerentes, administradores, y establece requisitos necesarios para la consecución del elemento volitivo específico, que es la comunicación del dolo entre la persona natural y la persona jurídica, para los efectos de establecer la responsabilidad de ambos. Y lo cierto es que los primeros problemas a identificar en esta disposición contenida en la 20.393 es lo que erróneamente han considerado el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en orden a interpretar extremadamente restrictiva esta disposición y decir: la disposición establece en su artículo 4º y 3º y en la génesis de otros artículos que si yo no tengo un modelo de prevención de acuerdo a la 20.393, la consecuencia sine qua non de no tener el modelo de prevención es una sentencia condenatoria. Y precisamente creo que amparan esa interpretación sistemática en las disposiciones contenidas en los artículos 4º, que establece los parámetros de prevención y establece los requisitos que deben tener en definitiva los modelos de prevención. El artículo 6º, que establece una circunstancia modificatoria especial para los efectos de disminuir la responsabilidad de la persona jurídica, aún incluso antes del inicio del juicio. Y la posibilidad del artículo 25, que establece específicamente la suspensión condicional de la persona jurídica, estableciendo en definitiva la implementación de parámetros para esto. Esa interpretación bien restrictiva haría ver de que solo es posible eximirse de responsabilidad penal para las personas jurídicas si y solo si se crean modelos de prevención de acuerdo a esta ley. Lo que francamente es completamente erróneo. Y es erróneo porque precisamente en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, la senadora Alvear, a propósito de las mociones parlamentarias, estableció y dejó de manifiesto que el sentido que se le quería otorgar a esta ley es más bien fomentar que las empresas creen modelos de prevención para la comisión de delitos, y que claramente una medida restrictiva lo único que haría es crear mayores diferencias en la libertad que existe en la libertad empresarial para los efectos de crear uno u otro modelo de prevención específico y o distintos parámetros para empresas de gran entidad a diferencia de empresas de menor entidad, lo que incluso podría hacer desincentivar el establecimiento o creación de nuevas personas jurídicas o pymes para el desarrollo de la actividad económica. Luego, los tratadistas han establecido que el artículo 3º es una presunción simplemente legal que se establece, pero en beneficio de las personas que crean este modelo. Y específicamente, es decir, si yo pongo a disposición medios en la empresa para crear un modelo de prevención, lo que gano es que, habiéndose realizado una especie de checklist para los efectos del modelo de prevención, me eximo de responsabilidad. Pero esta presunción simplemente legal, y ahí siguiendo a varios autores, no puede ser interpretada en forma negativa, en el sentido de que si no lo tengo, debo ser necesariamente condenado. Y en esos términos, existe la posibilidad, de acuerdo a nuestra legislación, de crear incluso modelos distintos a la ley 20.393.
A saber, nuestra legislación ha recogido lo que se llaman los compliance programs, los sistemas de dirección y control de modelo en los gobiernos corporativos y lo conocido vulgarmente como RS o RSE, que se refiere a la responsabilidad social empresarial. Van Belsel, tratadista también, señala de que incluso con anterioridad a la ley 20.393 existían otras posibilidades de modelo de prevención, que eran los que establecía la recopilación actualizada de normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la norma de la Superintendencia de Valores, y que incluso no era necesario la creación de esta legislación precisamente porque podía ser integrada a través de otros modelos. Y precisamente los problemas que existen es que si yo creo un RSE o creo otro sistema, podría darse a entender de que no cumplo con los modelos, en definitiva, de la ley 20.393, que exige específicamente no solamente la validación de la creación de estos modelos, sino que también la certificación por una institución reconocida. Lo que claramente, bajo estas hipótesis, que incluso son más amplias y tienen modelos de prevención del delito mayores y más amplias, quedan fuera, en definitiva, del extendido. La comisión del delito debe ser consecuencia necesaria no solamente de la falta del modelo de prevención, precisamente porque esta consecuencia se traduce en el riesgo o falta de modelo de resultado. Resultará fundamental en este delito determinar si se creó un concepto de riesgo para los efectos de la creación del delito o la imputación del delito de la conducta del particular hacia la empresa. Y esto es muy distinto a la legislación española, por ejemplo, que recoge los criterios de la LO 5-2010, que establecía sanciones administrativas y penales per se por el solo incumplimiento. Nuestra legislación no recoge esos parámetros. Luego establece dentro de la construcción del tipo requisitos indispensables para la construcción penal. Esto no es una responsabilidad objetiva per se. Se trata de acreditar de que debe ser en interés o provecho de la persona jurídica y que se cometa en forma directa o inmediatamente en interés de ella y no guarda directa relación con los modelos de prevención que se hubieran creado respecto del sistema organizativo. Es más, el sistema chileno, atendida esta exigencia adicional formulada en la norma, esto es que debe ser directa e inmediatamente en su interés o provecho, puede concluirse que la conducta debe tener un beneficio real y inmediato para los efectos de la comunicabilidad del dolo. Y claramente no va bien a demostrar elementos subjetivos como ánimo o intención, sino que más bien, en definitiva, incluirla en un elemento objetivo claramente del tipo penal. El conculcar la acepción, en definitiva, de que se puede absolver a una persona jurídica sin estos modelos, sería ir en contra de principios rectores reconocidos por nuestra legislación, a saber, el principio de inocencia, el principio de lesividad, el principio también de legalidad y además, en definitiva, sería incluso ir en contra de directrices que el propio Ministerio Público hoy no ha seguido. Nos ha señalado de que se debe condenar a la persona jurídica solo porque no cumple los modelos de prevención. Y a ese entendido traigo a colación el oficio 440 del año 2010 del Fiscal Nacional, en donde señala específicamente de que no puede limitarse el trabajo del ente persecutor a solo ser un simple chequeador o checklist del cumplimiento del modelo predictivo, sino que además debe probar necesariamente los
3 o 4 requisitos copulativos que establece el tipo penal. En ese entendido, su señoría, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado reiteradamente señalan: no tienen modelo predictivo, no tienen modelo de prevención del delito. No es necesario. Basta, en definitiva, de que por algún otro medio se pueda acreditar, primero, el cumplimiento de los fines y, segundo, desvirtuar cualquiera de las hipótesis de la consecuencia necesaria del actuar de la persona jurídica. Paso al auto de apertura. ¿Por qué desde el alegato de apertura yo solicité no solamente la absolución de la persona jurídica solicitándose condenar en costa del Ministerio Público? Porque creo que no solamente no existe el delito base, sino que además no existe el delito de la persona jurídica en los términos que se ha expuesto. Primero, ¿por qué? Primero, más bien voy por un tema de congruencia respecto del delito base. Cuando se produce el análisis del presupuesto fáctico contenido en el hecho número 1, y paso a leer muy brevemente, señala: el acusado Mauricio Valerio Illanes, actuando como persona natural y en representación de la sociedad exportadora Cabal, adquirió en el enero del 2014 determinados predios. Y si uno avanza, dice: a través del imputado Juan Díaz Sepúlveda, y aquí viene lo importante porque ya empezamos a perder la congruencia, solicitó a la acusada Cintia Ross Bisner, funcionaria de la municipalidad, y al acusado Jorge Silva Menares, director de la municipalidad, realizar gestiones en la forma pormenorizada en el acápite de Marisol Navarrete, Cintia Ross, Jorge Silva Menares, etc. Por lo tanto, la descripción fáctica de los hechos o de la hipótesis fáctica no se encuentra en el auto de apertura, se encuentra en otro elemento que hubo discusión si puede ser parte integrante del mismo, tenerse a la vista o claramente, pero nunca vamos a poder saber a ciencia cierta cuáles son los presupuestos fácticos, precisamente porque el propio auto de apertura los omite con una referencia a un acápite que no existe. Luego, vámonos en definitiva a la hipótesis de los pagos. Señala que el acusado, don Mauricio Valerio Illanes, le traspasa fondos al acusado Juan Díaz Sepúlveda y hace un análisis de los depósitos. 6 de junio del 2013, transferencia por 5 millones. 6 de junio del 2013, transferencia electrónica por 4,5 millones. 18 de febrero de 4 millones. Me quiero detener ahí. 2 primeras transferencias en el año 2013. Y esto es categórico, no admite ninguna duda. Si yo sigo en la propia lectura del auto de apertura, señala: el dinero entregado por el acusado Mauricio Valerio Illanes al acusado Juan Díaz Sepúlveda para que éste pagara, a su vez, a los acusados Cintia Ross Bisner y Jorge Silva Menares, ascendió a la suma de 20.323.620 y lo pone incluso con números, punto. Primer defecto respecto a la autoapertura: para que éste pagara. No existe dentro de la prueba ningún elemento, correo electrónico, testigo, que establezca la comunicabilidad del dolo entre el primer sujeto particular, entre el segundo sujeto particular y el presunto funcionario público. Pero luego hay algo que es claramente triste y patético. Sigo el punto. Dice: con el dinero transferido por el acusado Mauricio Valerio Illanes, el acusado Juan Díaz Sepúlveda realizó algunos de los pagos a los acusados Cintia Ross Bisner y Jorge Silva Menares. Y aquí viene también algo importante: los que se verificaron el año 2014. ¿Qué significa esto en términos muy coloquiales? O sea, me quieren decir de que un sujeto le pagó a otro para hacer un soborno y ese segundo se guardó la plata un año y le fue a pagar un año después a los otros
funcionarios públicos y no sabemos cuánto le pagó, porque dice parte de los pagos. ¿Qué parte de los pagos? ¿En qué monto y proporción? ¿En qué fines y destino? ¿Con qué objetivo y con qué propósito? De esa sola mención de la autoapertura, mueren los dos primeros pagos. Precisamente porque aún colocando en la hipótesis de un supuesto, pagos realizados en el 2013 cayeron al bolsillo de una persona que, con el dominio de la acción, los guarda en su peculio y medianamente no sabemos si es que efectivamente los deja para sí o los distribuye en definitiva a un tercero. Pueden ser ellos u otros. Luego, siguiendo con la descripción de la autoapertura, señala don Mauricio Valeriano y Juan Díaz Sepúlveda, para vender en un buen precio, es que los llevó a concertarse para la realización de los hechos mencionados. Claramente esta hipótesis del concierto es lo que francamente exploré dentro del desarrollo del juicio con resultados francamente paupérrimos. No existe ni un correo electrónico, ni un testigo, ni un funcionario público, ni un testigo de oídas que me acredite este concierto, necesario para la construcción de la hipótesis fáctica del Ministerio Público. Bajo ese tenor y dentro de la descripción objetiva de los presupuestos fácticos, se trata claramente de un delito imposible a la luz de la descripción de los hechos contenidos en el auto de apertura. Y el tribunal claramente está obligado a ponderar solo los hechos que constan en el auto de apertura, teniendo limitación a no extenderse a otros hechos o presupuestos fácticos distintos de los que establece ello en virtud del principio de la congruencia. No existe congruencia en el desarrollo de este juicio. Y es por eso que además fundamento la condena en costa, porque el Ministerio Público lo sabía y lo supo siempre. Lo que va a quedar en definitiva de manifiesto a la hora de analizar la prueba. Y aquí voy a partir de atrás para adelante. El grueso de la prueba del Ministerio Público dice más bien con prueba documental y nos estableció 800 documentos en definitiva. Le recuerdo al tribunal e incluso a mi querido y legítimo contradictor de que el sistema de valorización de la prueba no viene dado por la prueba de peso. Y no estoy hablando por el valor de la prueba, estoy hablando por el peso material, porque nos colocaron 100 kilos de papeles que no dicen absolutamente nada. Luego, dentro del propio auto de apertura como prueba propia del Ministerio Público, hay prueba que es claramente exculpatoria de la propia defensa y que se establece incluso en perjuicio de su propia pretensión punitiva, a saber, el documento 1, 6, 7, 9, 31, 32, 33, 92, 93, 96, 114, 118, 119, 120. Correos electrónicos, muy importante, inicios de la modificación del plan regulador en el año 2011, 126, 127, 128. 138, 163, prueba absolutamente impertinente e innecesaria, 170. Cuando el tribunal llama a explicar la necesariedad de la prueba, nos establecen la autogestión. ¿Qué es esto de la autogestión? Acompañar prueba que no tiene fundamento alguno y que lo único que hace es contener meramente fines dilatorios. 206, 208, 212, 213, 214, 215. 218, 257, 269. ¿Qué son estos? Correos electrónicos del año 2012. 2011 y 2012. ¿Qué establezco en estos correos del año 2011 y 2012? Lo cierto es que aquí, y teniendo un poquito más de visión panorámica, al terminar este juicio oral, es que queda acreditado varios hechos.
que son distintos de la pretensión punitiva del Ministerio Público. Lo primero es que había un interés legítimo y real de las instituciones públicas por la modificación del cambio de uso de suelo, tanto comunal como intercomunal, en la región, en la sexta región, que venía promoviéndose por instituciones públicas desde años anteriores a el inicio de esta causa. Segundo, de que el señor Patricio Bisner y compañía, precisamente porque existe un mandato al síndico Germán Chadwick, mandato que es remunerado y con un exclusivo propósito del cambio de uso de suelo. El señor Juan Díaz, y tal como lo ha dicho, ha quedado claro de que Cintia Ross trabajaba primero para uno, después trabajaba para otro, realizaron gestiones de modificación del cambio de uso de suelo sin la participación de ninguno de los imputados durante el año 2012 y 2013. Lo más importante dentro de los correos del año 2012 es ver cuál es la dinámica de estos correos. ¿A qué le doy cuenta? Si es que efectivamente los documentos habían sido elaborados por este tercero que es cabal sujeto a imputación o si habían sido obtenidos o creados con anterioridad incluso al juicio. Y lo cierto es que quedó de manifiesto. Hay correos del año 2011 en donde establecen en definitiva que el estudio de capacidad vial y etcétera se habían confeccionado con anterioridad durante el año 2011 y 2012. Y que claramente es imposible atribuirle la confección u otra a este tercero ajeno que es cabal o respectivamente a uno de sus socios. 360, 409, 410, 411, 360 correos Germán Chadwick, impresionante, claro, manifiesto. 409, 410, archivadores del CEREMI, del SECTRA, etc. Pruebas que incluso establecimos en definitiva con las propias personas que eran los autores o quien confeccionaban estos informes. Incluso quedamos sorprendidos por preguntas que incluso hice yo respecto del análisis de la SECTRA. Si era necesario pasar por el trámite de la SECTRA para una modificación o un cambio de uso de destino de suelo. Porque si la pregunta es, estoy apurado en cambiar el uso de suelo y esto tiene que ser un fin a toda costa, ¿para qué me voy a ir a meter en una institución pública que es absolutamente innecesaria? La misma persona del SECTRA dijo en estrados de que era innecesario. Luego, analizando la prueba testimonial, fundamental el testimonio del dueño del terreno, Patricio Julius Arnoldo Bisner del Solar, no solamente para establecer con claridad cuáles son los presupuestos fácticos del inicio del negocio, sino que para establecer quiénes son realmente las personas que trabajan en un motivo o consecución especial mandatado por la propia persona. Luego tenemos a tres testigos, Juan Pablo Lastra, Fernando Berna y la carabinero Natalia Ortiz y Mauro Pino, cuatro, perdón. Y aquí me quiero detener. El tribunal, al análisis de estos testimonios, debiera privar absolutamente de valor como un peso de prueba consecuencial a un testimonio obtenido francamente de una forma bastante impuria, por decirlo bastante delgado o débil. Desvirtuar la institución de la prueba testimonial es lo que lamentablemente vimos en este juicio. Porque estos carabineros son más bien un testigo lector. ¿En qué se traduce un testigo lector? En que con infracción de las máximas de la prueba, en que efectivamente con incluso vulneración al auto de apertura, en donde decían participé en tal informe, etcétera, no declaran respecto de la diligencia específica, sino que dicen, me enviaron la copia completa de la carpeta investigativa, a fines de la investigación, incluso alguno cuando ya estaba cerrado, entregándole antecedentes incluso de otra causa o otra arista, con vulneración incluso a los principios básicos del sistema punitivo actual, que es investigación única, pero eso aquí pasó a un segundo plano.
El testigo, en definitiva, hace un análisis pormenorizado de todos los antecedentes con vulneración de garantías, se mete en todas las declaraciones de los testigos, revisa toda la carpeta investigativa y tiene la desfachatez de decir, no, yo vengo a dar conclusiones incluso de mi propia lectura, lo que claramente se escapa incluso de las normas más mínimas de apreciación de la prueba testimonial, precisamente porque incluso el solo hecho per se de que su declaración sea en ese tenor conculca las garantías máximas de defensa en orden a poder contrastar ese testimonio, precisamente porque es francamente imposible. El testigo tiene todos los antecedentes y entrega una versión absolutamente parcial y propia respecto de una investigación y no establece lo que debiera declarar un testigo, que son los hechos propios que les consta por sus sentidos o de los cuales tuvo conocimiento, llamado malamente testigo de oída. Luego, el alcalde. ¿Qué escuchamos del alcalde? Evasivas, claramente a preguntas en definitiva respecto del conocimiento de estos estudios, deslizó incluso que no lo conocía en circunstancias de que tuvimos incluso oficios firmados por él respecto del estudio de la capacidad vial. No me quiero meter en la responsabilidad del alcalde ni cuál es la participación real de él porque no corresponde y no es materia de este juicio, pero claramente dejó sentados ciertas dudas. Hugo Patricio Late, Camil Jangújar, Natalia Pereira, Juan Cancino, Gloria Fernández, María Fernández Villanelo y toda la totalidad de funcionarios de la municipalidad, ¿qué es lo que declararon? De que había una intención legítima de la modificación del cambio de uso de suelo. ¿Qué más declararon? De que efectivamente había una funcionaria que era Cintia Roy y el director de obra, efectivamente, que realizaron labores que podrían ser cuestionados dentro de sus facultades y que claramente podrían constituir lesiones de carácter administrativo e incluso hasta delito. Se lo concedo. Ahora la pregunta que me hago, ¿cómo uno, todas esas hipótesis o presupuestos fácticos de la prueba documental y de correo electrónico, a comunicarle el dolo a este primer sujeto agente y a la persona jurídica? Porque se concentraron en los funcionarios públicos o cuasi funcionarios públicos, si hacemos una extensión bien amplia del artículo 260, pero no se concentraron en la comunicabilidad respecto del concierto, respecto de la comunicabilidad del dolo, respecto de la acción-omisión, respecto del soborno mismo, ni respecto de los elementos de cómo configuro ese primer acierto, que es que el primer pago sea consecuencia necesaria de la obtención de un beneficio. Y aquí me voy a detener en definitiva en causas. Mire que es curioso el destino. Nos enfrentamos a otra causa del quehacer nacional que claramente dentro de estos propios días incluso tuvimos una discusión bastante similar, que es Penta, en donde el Ministerio Público realiza en definitiva una recalificación de los hechos señalando de que no tenía antecedentes para el delito de soborno basado exclusivamente en qué. Nos señala nuestra legislación en materia de soborno sin perjuicio de las distintas modificaciones que últimamente ha tenido incluso con la introducción de las modificaciones para los funcionarios públicos internacionales y la suscripción de los convenios de prevención del delito de la OECD y de un sinnúmero de convenciones más, nos establece en definitiva que no existe el delito de cohecho funcionario per se. Tiene que existir una relación fáctica probada en que ese pago sea para obtener un beneficio y ese beneficio primero tiene que resultar, pongámonos en la hipótesis en definitiva de que se dieran todos y cada uno de los requisitos, llevémoslo a este caso, ¿el beneficio ocurrió? ¿Ocurrió el cambio de uso de suelo? No ocurrió, por lo tanto tendría que haber sido un pago fallido, si es que se puede considerar como pago. Segundo, de que efectivamente no existen los elementos en definitiva respecto de la gente, respecto de la obtención de beneficios y pago directo a funcionarios. ¿Por qué? Porque no existe la legislación que en el artículo 250 sancione per se el solo pago al funcionario público. Queremos, y hay muchas disposiciones en definitiva y parlamentarios que hablan en definitiva de modificar e incrementar la punibilidad y la estructura de los delitos de soborno, pero eso queda en puras promesas
y, en definitiva, aire, humo. Lo cierto es que llevado a esta causa, claramente es patente. No existe. No existe, en definitiva, de tal manera el delito base, que si nos tratáramos de traspasar esto a la persona jurídica y lleváramos estos problemas de construcción, en definitiva, respecto de la gente que supuestamente pagó en el 2013 y se guardó la plata en el bolsillo, las disposiciones de la Ley de Personas Jurídicas establece como requisito sine qua non que el pago realizado sea consecuencia directa y con beneficio directo para la persona jurídica. Si el pago del 2013 se lo guardó el bolsillo un cristiano y no hubo necesariedad ni accesoriedad para los efectos de traspasárselo, menos aún puedo llevárselo a la persona jurídica. En el 2014 del mismo tenor. ¿Y por qué? Porque, y lo señalé en los alegatos de apertura, porque hay un hecho que es indesmentible también en el auto de apertura. Porque las transferencias electrónicas fueron realizadas desde la cuenta personal del socio hacia un tercero, también particular. Aún poniéndonos en definitiva también en un supuesto de haber tenido el mejor modelo de prevención de delito, haber tenido incluso algunos de los modelos de prevención del Compliance Program, de los sistemas de dirección a través de gobiernos corporativos o de responsabilidad social empresarial, que son, a mi modo de entender, muy modestamente, muchísimo más estrictos que este modelo de prevención de esta ley, aún así era imposible la prevención del delito respecto y el cumplimiento de los requisitos, precisamente porque ni el encargado de prevención del delito, si es que se hubiera designado uno, o uno de los socios, o la propia empresa, puede traspasar legislación válidamente reconocida como lo es el secreto bancario. Yo no puedo exigirle a mi socio que me manifieste, me coloque a disposición, ni me comunique directamente los manejos o el uso de la cuenta corriente de el socio, por muy que se quiera hacer ver de que hubo un presunto beneficio u otros para la persona jurídica. Lo cierto es que eso es francamente imposible y no se reúnen en definitiva a la luz, en definitiva, de los antecedentes, ninguno de los presupuestos del artículo 3º y 4º de la ley 20.393, ni tampoco se reúnen en definitiva los presupuestos mínimos para la construcción del tipo penal del 250 en relación a este cohecho, en que además también tiene un problema de estructura que es de un particular a otro particular y de ese particular segundo o número 2 a un tercero. Claramente la comunicabilidad del dolo en esta causa no solamente le eché de menos, nunca existió. Nunca existió. Nunca existió. No existe ni siquiera en la descripción del auto de apertura, porque incluso viene diferida a otros antecedentes en definitiva distintos, que no constan en definitiva de respecto de los hechos de la causa. Y ello lleva a desvirtuar incluso las alegaciones realizadas por el distinguido abogado del Consejo de Defensa del Estado, que señalaba de que se debía condenar por soborno porque no existía ningún otro indicio o antecedente que así lo estableciera. O sea, más bien tengo que condenar por defecto. Como esto me huele a hediondo, claramente lo tengo que circunscribir en un delito y medianamente establecer en definitiva. Pero claramente no es. La descripción en definitiva no constituye ningún hecho que revista los caracteres de delito. Y claramente se da en este presupuesto la circunstancia en donde nace el beneficio de la duda, y no solamente razonable como la establece el sistema, más que razonable. El principio de inocencia, tal como lo señala Klaus Roxin, debe considerarse como principio fundamental de todas las personas en un Estado jurídico de derecho. Y aquí, perdonando
se ha abusado por parte del ente persecutor de su facultad de dirección del ius puniendi con completa infracción al principio de objetividad y se trajo a juicio a personas por hechos inexistentes. No solamente eso quedó patente hoy, negociación incompatible, tráfico de influencia, revelación de secretos, que no llegaron absolutamente a nada. Patente y colación para los efectos de es que hoy nos vemos enfrentados a un juicio de 29 días en donde hemos escuchado un sinnúmero de teorías alternativas, en que yo no me quiero hacer responsable, porque no es el presupuesto fáctico de la autoapertura si es que existía concierto entre Germán Chado y Juan Díaz, los imputados, el otro, porque no fue lo que se planteó. Aquí se planteó algo completamente distinto. Si existió y el ente persecutor no lo quiso llevar, aun cuando el propio Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de uno de los imputados, será el Ministerio Público el que se tiene que hacer responsable. ¿Por qué no llevó una hipótesis? ¿Por qué llevó otra? ¿Por qué llevó a estos imputados? ¿Por qué suspendió o le ofreció en definitiva salida alternativa? Eso no es responsabilidad del imputado, ni de su defensa, ni tampoco puede ser el costo necesario de pagar el pato, de decir, como salieron estos tantos, ustedes en definitiva se llevan el palo y la macana. En el sistema penal no es un sistema penal de autor, es un sistema penal de actos. Y aquí claramente los actos no existen. O por lo menos no fueron probados. Y por lo tanto, lo que yo solicito, su señoría, respetuosamente, es la absolución de la persona jurídica, esto es exportador y gestión cabal, con expresa condenación en costas. Muy bien, se tiene presente entonces su alegato de clausura. ¿La otra defensa? Muchas gracias, juez presidente. Muy buenos días, honorables miembros del Tribunal Oral en lo Penal. Otras señorías, para iniciar el alegato de apertura quisiera recordar o remontarme al alegato de apertura que realizó esta defensa sosteniendo algunas promesas. Promesas simples que decían relación con la existencia o no de conocimiento de mi representada respecto de los hechos objetivos que se le imputaban en esta causa, respecto ya no solo de su conocimiento, sino que de haber consentido en dichos actos, y en definitiva, con estos elementos que forman parte de los elementos normativos del tipo, si efectivamente en la constitución del dolo mi representada habría actuado ajustada al verbo rector o maliciosamente, y en definitiva, en virtud de ese dolo, le cupiera o no responsabilidad por los hechos que le imputaron. Dije en el alegato de apertura que dichas situaciones se verían desvirtuadas por la propia prueba de cargo, que era insuficiente para acreditar los hechos que le imputaba a mi representada. Y también señalé que en definitiva el grueso de mi defensa y de las discusiones entre el Ministerio Público y quien expone en esta clausura radicaría básicamente y de manera elemental en dicho conocimiento. Pues bien, vuestras señorías, recordar que el auto de apertura señaló que la imputación que realizaba mi representada era básicamente haber empleado durante los años 2012, 2013 y 2014 procedimientos dolosos, dice el auto de apertura, encaminados a burlar eventualmente el impuesto que como contribuyente ella debía pagar. Luego hace sustento de esta imputación la eventual incorporación en la contabilidad de facturas ideológicamente falsas. Y así lo señala. Sin embargo, vuestras señorías, la imputación al solicitar la sanción recae básicamente en la estructura, y tal como lo ha hecho el Ministerio Público en su alegato de clausura, en la disposición contenida en el artículo 97, en los presupuestos, contenidos en el artículo 97, número 4, inciso primero. No 94, número quinto, sino que 97.4, número 1. Así las cosas, su señoría, es importante destacar entonces ahora que entendemos por imputación objetiva
el Ministerio Público nos dijo que recogía algunas teorías, entre esas mencionó la de un eximio exponente alemán de derecho penal, Günther Jacobs, y nos señaló en definitiva qué debía entenderse y cómo se encuadraba la conducta de mi representada en la acción típica por la cual se le pretende condenar. Sin embargo, respecto de la imputación objetiva, sus señorías, Larens decía que es un juicio sobre la cuestión de si un suceso puede ser atribuido a un sujeto como propio, lo que en nuestro derecho tiende a decir es si el sujeto tiene el dominio finalmente del hecho que, mediante el cual se comete un ilícito que se encuentra tipificado en la norma. Siguiendo también a un autor alemán, Schunemann, al igual que Klaus Roxin, definió aquella como el conjunto de reglas existentes según las cuales se puede considerar que un resultado es objetivamente imputable a una acción que debe radicar o ser una consecuencia lógica de la acción de un sujeto determinado. Allí, vuestras señorías, vuelvo a lo que señalé en mi alegato de apertura. El Ministerio Público no ha podido acreditar más allá de toda duda razonable, con los medios de prueba que aquí se han incorporado en la etapa procesal pertinente, que mi representada realizó personalmente o consintió expresamente o tácitamente en maniobras tendientes a realizar declaraciones que condujeran a fijar un impuesto distinto al que debía pagar y con ella, de manera consciente, causar un perjuicio al Estado. Ese supuesto fáctico es el que, en definitiva, intentó, a juicio de esta defensa en el alegato de clausura, el Ministerio Público asentar. Nos indicó que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, el señor Ledesma, el señor Alex Villalobos y la señorita Constanza Gutiérrez daban cuenta de la expertise de mi representada en aspectos tributarios de los cuales se podía desprender el conocimiento de normas tributarias y, en definitiva, de allí su acción dolosa respecto de estas maniobras tendientes a defraudar al fisco. Lo cierto es que dicho testimonio de dichos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos solo daban o decían relación con hechos anteriores a las imputaciones que forman parte del auto de apertura y luego de la imputación objetiva. ¿Y por qué son anteriores? Porque dan cuenta de hechos que fueron sometidos a una rectificación producto de ciertas diferencias que se visualizaron en un proceso de recopilación de antecedentes a propósito de una acción distinta a aquella por la que finalmente se trajo a mi representada a este juicio. Y en ese contexto lo que hacen los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos no es más que señalar qué hicieron y cuál fue el resultado de esa acción. ¿Y qué es eso? No otra cosa que determinar diferencias, solicitar una rectificación y dar cuenta que aquella se hizo. Pero allí un elemento importante de prueba, ¿quién las hizo? Nuevamente, las hace la persona que se encargó en general durante la existencia de esta empresa en realizar las operaciones contables relativas a la misma. Y que en estricto rigor, además, daba cuenta de esos hechos al representante legal con el que tenía efectiva comunicación y que quedó demostrado en este juicio, sine qua non mente, era cierta, con el señor Valero. Por lo tanto, aun cuando en aquello no existe comisión alguna de delito determinado y no formaba parte tampoco de la imputación objetiva, vuestras señorías, ese hecho demostraba el actuar de mi representada frente a hechos de incongruencia o diferencias que pudieran existir respecto de impuestos, utilidades
distribución y eventualmente infracciones o delitos. En ninguna de ellas mi representada tuvo un cargo, ni como infractora, pues rectificó, ni tampoco en la comisión de un delito. Pero continuemos en lo que esta defensa ha determinado el grueso de la discusión. El dolo, vuestras señorías, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, querellante pues, por ser finalmente el sujeto activo de esta acción, representación, perdón, del sujeto pasivo de esta cuestión, nos señala que no importa el dolo, que aquí lo que importa es en definitiva la calidad que ostentaba una persona en la estructura de una empresa. Y nos ha dicho con meridiana firmeza que aquí lo que importa es la calidad de representación. ¿Está bien, colega? No se preocupe. Sí. Necesitaba... Si necesita en algún momento salir, dígalo nomás, don Guillermo. ¿Ya? Ya tenemos chocolate, dulces. Estamos todos preparados aquí. Estamos preparados para todo. Sí, no hay problema. Parece que sí. Cara. Gracias, señor defensor. Sí, no hay inconveniente. No hay problema. Vuelvo, vuestras señorías, hablaba del dolo. Ahí quedé nuevamente. ¿Qué es lo que me interesa? Destacar finalmente. Nos decía el Servicio de Impuestos Internos, vuelvo para retomar, basta solo la calidad de representante legal. Aquí el artículo 99 es fundamental, señores. Basta que la señora Compañón, mi representada, haya ostentado, y así ha quedado demostrado en este juicio, por distintos medios de prueba, entre los que tanto el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos incorporaron la constitución de la sociedad. Por lo tanto, era socia. En la constitución de la sociedad aparece que es administradora. Se nos dijo en igual proporción respecto de las cargas, los derechos, los deberes y las utilidades. Y nos dijeron, con eso basta. Basta que de conformidad al artículo 99 en relación con el artículo 66 se dé este presupuesto para presumir, y aquí no lo dicen, pero lo deduce esta defensa desde un principio, de derecho. Presumir de derecho, cuestión que ya ha sido descartada tanto por la doctrina nacional como por la jurisprudencia, como diferencia absoluta, para distinguir errores de derecho o de hecho, para decirnos, con esta presunción basta para condenar a la imputada señora Compañón. Pues no es así. Esta defensa sostuvo desde un principio y sigue sosteniendo que para seguir a distintos autores ahora españoles, Puig Mir, por ejemplo, Cerezo Mir o Basigalupo, el dolo consiste en la voluntad realizada con un fin determinado y que se encuentra tipificada. ¿Y por qué es esto importante? Porque finalmente corresponde al tribunal no solo darle connotación al verbo malicioso como pretende el Ministerio Público para reducirlo a una cuestión probatoria, sino para, en definitiva, a juicio de esta parte, sostener si en el ámbito de la culpabilidad o en la antijuricidad se le va a atribuir responsabilidad a mi representada por el hecho imputado. La conducta del sujeto, en este caso de mi representada, que es objeto de la imputación formulada tanto por el Servicio de Impuestos Internos como por el Ministerio Público, debe finalmente verificarse. ¿Y qué debe verificarse finalmente en esa acción? Pues bien, no solo la voluntad, sino que si el hecho comisivo que se le imputa finalmente
fue realizado y si es reprochable o no su conducta por ser ilícita. ¿Cuál es la conducta de mi representada o qué se ha demostrado respecto de la conducta de mi representada en este juicio? Que era socia. Es lo único que se ha demostrado, que era socia, porque ni siquiera de pruebas, como por ejemplo los balances que fueron incorporados en esta audiencia, el testimonio del contador de la empresa Cabal, que recibía instrucciones de otro contador, que era efectivamente el gerente de Administración y Finanzas de la empresa Cabal, eran suscritos, tal como lo establece nuestra ley tributaria, por una persona distinta a mi representada. No es baladí el esfuerzo encomiable que realizó mi colega defensor cuando intentó demostrar de que no había ni un acto que vinculara materialmente las pruebas con la acción desplegada por mi representada en ellos. No era baladí, pues lo que sostenemos es que no hay acción probada que le pueda o permita al tribunal, más allá de toda duda razonable, asentar la conducta reprochable de mi representada respecto del hecho objetivo imputado. Allí, la importancia de distinguir si condenamos por el solo hecho de ser representante o condenamos por un acto voluntario, doloso, destinado de manera consciente a aumentar una utilidad y causar un perjuicio al Estado. Yo adhiero a la segunda. Y al igual que otro autor, el profesor Rodrigo Ugalde o incluso el profesor Dumas, nos dicen que en definitiva la voz maliciosa, este verbo rector, se identifica con un dolo, y no con un dolo cualquiera, no con un dolo eventual como quiso sostener el Servicio de Impuestos Internos en su alegato de clausura del día de ayer, sino con un dolo directo. Tanto es así que el profesor Dumas, y si ustedes me permiten, solo 5 segundos, se refiere a la comisión redactora del precepto que tuvo por objeto incluir como verbo rector en los delitos contenidos en el artículo 97 la voz maliciosamente, para decirnos primero que se hizo para efectivamente borrar. Ya lo corté. Bueno, Para borrar, vuestras señorías, esta presunción de responsabilidad subyacente en la calidad eventualmente de representante legal, administrador o gerente de una empresa. En segundo término, para que efectivamente se determinara si una acción imputable a un sujeto efectivamente podía ser considerada dolosa. Y en tercer término, vuestras señorías, un segundo, esta vez me toca hacer una pausa. no hay problema. Su señoría, pues bien, no importa. Y la tercera, en la necesidad de acreditar luego la efectiva participación consciente en los hechos que se consideran dolosos y que causan un perjuicio al Estado. Su señoría, no es baladí la discusión. El Servicio de Impuestos Internos, en general, ha señalado que basta para imputar la comisión de un delito, en específico el descrito en el artículo 97, número 4 del Código Tributario, a un sujeto, basta la sola consideración
tal como lo dijo aquí en esta sala el representante, mi legítimo contradictor, el señor Navarrete, del Servicio de Impuestos Internos, la calidad que ostenta. Pero eso no es así. Tanto no es así que el rol 115, correspondiente al año 2013, de una causa tributaria que fue finalmente resuelta en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, sostuvo que respecto de la imputación objetiva, para que se haga responsable al contribuyente, es necesario determinar, y así lo dice en su fallo, dice, haya actuado de manera deliberada y consciente. Vale decir, a sabiendas de que lo declarado eventualmente o lo no declarado se ajusta a la verdad. Estas afirmaciones, que luego son ratificadas en fallos de nuestra excelentísima Corte Suprema, vienen a señalarnos no otra cosa que, en definitiva, para poder condenar por un delito de esta naturaleza, no basta ostentar una calidad determinada, sino que debe probarse que efectivamente se actúa de manera deliberada, de manera consciente, a sabiendas, consintiendo y, en definitiva, con aquello, burlando o birlando el pago de impuesto correspondiente, aumentando ganancias propias o, eventualmente, llevando al Servicio de Impuestos Internos a hacer un cálculo o liquidación errónea de impuestos. Lo que ha pretendido el Ministerio Público con la prueba aportada es decirnos, la señora Compañón sabía. ¿Y cómo determina la participación de la señora Compañón a través de los medios de pruebas que incorpora? Ya dijimos, no solo con esta antesala que tiene a las normas tributarias respecto de las rectificaciones a las que se vio sometida su declaración de impuestos. No basta con eso. Se dice, ella es una mujer de negocios importantes, mueve caudales importantes de dinero. Por esa razón debe necesariamente conocer las normas impositivas. Pues bien, ella en estrado nos ha dicho, pero no solo ella, nos ha dicho, ha ratificado mediante sus dichos lo que se refleja de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que ella se dedicaba a áreas comerciales de la empresa, que ella finalmente lo que veía era relaciones de negocios con eventuales nuevos clientes. Y en ese esfuerzo se abocaba al área comercial. Lo que se acreditó por el Ministerio Público es que efectivamente existían dentro de esta empresa otras estructuras dedicadas a cuestiones específicas. Y en esa especificidad, además, relaciones específicas. Se acreditó que la representación, de la empresa, si bien recaía en mi representada, para los efectos de contratación, para los efectos de, ya no de negociación necesariamente, sino que de, ahora, contratación de personal, y que además las situaciones contables de la empresa eran vistas por dos personas. El señor Valero, en su calidad de representante legal, y que adscribía y suscribía finalmente las declaraciones relativas a Cabal, y el contador, señor Carreño. ¿Cuál es la importancia? Nosotros, a diferencia de lo que señaló el Servicio de Impuestos Internos, no sostenemos que la responsabilidad es del contador. Lo que sostenemos es que, sin duda, normas como el artículo 100, que señala que para que un contador eventualmente se exima de responsabilidades penales, no infraccionales, debe suscribir, mediante este artículo, ¿verdad?, con el representante de que a él se le exime de responsabilidad y que respecto de la declaración la responsabilidad recae en el representante legal. Lo que decimos es que si existen estas normas
existen precisamente para distinguir lo que hemos denominado infracciones, de acuerdo al 97, y los delitos. Y para distinguir en los delitos la responsabilidad que le cabe a quienes participan en el mismo con una voluntad resuelta a realizar la acción típica descrita en el mismo. Entonces, desconocer aquello, desconocer que existe prueba en contrario, tal como lo ha sostenido el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, mis legítimos contradictores, también es desconocer el artículo 112 del Código Tributario, que nos permite precisamente distinguir que hay casos que expresamente, incluso la propia norma, exime de responsabilidad. Dando un ejemplo que fue citado correctamente al juicio de esta defensa por parte del señor Navarrete, mi legítimo contradictor, en caso de que exista ignorancia respecto de las normas tributarias. Pero no hay que quedarse ahí, porque efectivamente en materia tributaria existe el error de prohibición plenamente vigente. Lo que nos lleva a concluir de que incluso se aceptan estas situaciones, si lo quieren, vuestras señorías, para eximir de responsabilidad penal a una persona que interviene o no interviene incluso en un hecho determinado, es que concluimos la presunción de la que se vale el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos no es suficiente para condenar. Luego, el señor Berna, testigo en esta causa, también depuso sobre actividades comerciales relacionadas por mi representada, para los efectos de algo que el propio Ministerio Público negaba. Es decir, tratar de acreditar la expertise de mi representada en un hecho determinado para poder atribuirle luego la responsabilidad en su pretensión punitiva. ¿Pero qué nos dice el señor Berna en conjunto con otros testigos? Nada, pues solo son recopiladores de información. Finalmente nos dan cuenta de las transcripciones que estos recibieron por parte del Ministerio Público. Vamos a los peritos del Servicio de Impuestos Internos, quienes son, a juicio de esta defensa, los que juegan el rol preponderante a la hora de determinar los hechos tributarios que son llevados a un juicio como cuestiones penales. Allí tenemos al señor Moreno Solorza, quien dio cuenta detallada de ciertos hechos relativos no solo a la contabilidad de la empresa Cabal, sino que la participación de los socios en los procesos mismos. Vuestras señorías, no hay que olvidar que de la exposición realizada por este perito, que dice más bien relación con haber conocido las rectificaciones anteriores y luego las facturas relacionadas a la empresa Lo Beltrán y empresa Cabal, señala algo que señala el propietario de la empresa Lo Beltrán y contraparte del representante legal de la empresa Cabal. Respecto de la señora Compañón, no existen antecedentes relativos a que efectivamente haya participado de acuerdo a todas las declaraciones que se obtuvieron en la etapa de recopilación de antecedentes que puedan vincularla con una participación activa, con acciones concretas en dicho acto. No existen. Llama la atención entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos presentó el Ministerio Público con la cantidad de pruebas aportadas, los oficios acompañados, los informes y los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos? A juicio de esta defensa, una cuestión relevante. Nos aportó la incorporación a la contabilidad de facturas que fueron emitidas por la empresa Lo Beltrán por un servicio que, según los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, no existieron y que aquello configura la incorporación de facturas falsas en la contabilidad o la falsificación ideológica de facturas.
Pero allí, el señor Cordero, condenado también en esta causa de manera voluntaria, señalaba en su declaración que hubieron servicios que se prestaron y que hubieron servicios efectivamente pagados, declarados, incorporados a las distintas contabilidades. Y sin embargo, mi representada está por 12 facturas que menciona el auto acusatorio, es decir, el auto de apertura. 12 facturas, de las cuales los condenados por aceptación voluntaria de responsabilidad son señaladas como algunas sí, otras no, unas pagadas, otras no pagadas. No es baladí. El Servicio de Impuestos Internos tampoco lo determinó con exactitud. Los peritos del Servicio de Impuestos Internos, al referirse a las facturas propiamente tales, dieron antecedentes en la dirección de la indeterminación de cuáles sí, cuáles no. El fiscal en su alegato, algunas pagadas, otras no pagadas, unas incorporadas, otras no incorporadas. El testimonio del señor Valero, contrainterrogado por esta defensa, señaló un mix, ese fue el término que ocupó, un mix de facturas pagadas, de servicios efectivamente realizados, otros no. Unos sí y otros no. No sé cuáles. Ni siquiera podía, con las facturas en su testimonio, recordar cuáles sí, cuáles no. Las reuniones, elementos de participación, todos estos que estoy señalando, vuestras señorías, por su importancia. Ya sabemos que el dolo es necesario. Ya sabemos que el verbo maliciosamente dice relación con una participación activa, es decir, con una acción comisiva determinada. Participación. La señora Compañón sabía, porque teníamos reuniones diarias, semanales y mensuales. Lo mismo señala el Ministerio Público como antecedente. Existían relaciones diarias, semanales y mensuales. Sin embargo, más allá de los dichos de un testigo en las condiciones y de un deponente en las condiciones del señor Valero, no pueden en ningún caso, a juicio de esta defensa, derribar las demás pruebas relacionadas con el mismo tema, estas supuestas reuniones, este supuesto acuerdo, estas supuestas aprobaciones de la señora Compañón a las actividades realizadas por la empresa Cabal y en específico con temas tributarios, con el hecho de que de las toneladas de documentos que se acompañaron por parte del Ministerio Público, uno mostraba la eventual comunicación de uno de los representantes para con mi representada, representantes de la empresa, para explicarme mejor, respecto de mi representada, con una planilla Excel con algunos datos, que además ni siquiera da cuenta del efectivo conocimiento de mi representada, que ya es una cuestión que deberá evaluar el tribunal, sino que además, consultado por esta defensa, no solo el señor Valero, sino que en otros contextos no existe ningún documento o ninguna prueba que señale que mi representada contestó al señor Valero cuestiones relativas a la imputación tributaria que pesa sobre ella. Ninguna. No hay ningún acuerdo que materialmente pueda haber sido exhibido y incorporado a este juicio que diga relación con que mi representada aprobó de alguna manera una cuestión determinada relativa a un tema tributario. No existe. No existe. A juicio de esta defensa, vuestras señorías, el delito por el cual mi representada está en juicio abarca también un aspecto subjetivo que dice relación con lo que latamente he descrito. Pero a juicio de este defensor y en una cuestión personal, yo creo que ese elemento es, o lo podemos
determinar como una relación psicológica entre mi representada, que es la autora, y el hecho objetivo que se le imputó, que fue el haber realizado maniobras. ¿Cuáles? No existe. Salvo un resumen en un gran esfuerzo desplegado por el legítimo contradictor, el Ministerio Público, para sostener de que aquí se acreditó, más allá de toda duda razonable, la existencia del ilícito y la participación de mi representada en el mismo. Eso no ocurre. A juicio de esta defensa no existen medios probatorios incorporados que vayan en esa dirección. El Ministerio Público, argumentando, vuestras señorías, el día de ayer respecto de la imputación tributaria, esboza o cita al profesor Van Bessel y nos dice que la voz maliciosamente, o así lo recuerda este defensor, no tiene connotación de diferenciación, sino que, para referirse al dolo, lo señala en ese contexto, sino que una connotación probatoria. Relevando entonces la voz maliciosa del aspecto doloso que debe necesariamente contener una acción determinada. Y nos dice que basta con defraudar al fisco. Y citando al profesor Abundio, si tampoco mal recuerdo, nos dice que basta entonces este elemento, es decir, el resultado, que en este caso se da y se dio por probado producto de la existencia de declaraciones incompletas que llevaron a una liquidación errada a juicio del Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos respecto de las utilidades de la empresa Cabal. Pues bien, el señor del Servicio de Impuestos Internos el día de ayer nos señaló que este no es un delito de resultado. Nos dijo es un delito abstracto. A juicio de este defensor se refería a que era de mera actividad y que por lo tanto bastaba el haber realizado algún acto para que se bastara a sí mismo y se justificara una eventual condena. Llamaba a condenar por este hecho. Se trataba de un delito de mera actividad. Y esa mera actividad la relacionaron, al igual que el Ministerio Público, con una infracción de deber, porque ya no había una acción comisiva, porque no existen medios probatorios para la misma, sino que ahora había una omisión. Es decir, si no hay acción, entonces, ¿cuál será la omisión? Infracción de un deber nos señalaron. El deber del representante legal de velar por el cumplimiento irrestricto de las normas tributarias y de pagar los impuestos que correspondan. Pero aún en esa afirmación, esta defensa sostiene, eso es válido si hay conocimiento y consentimiento en una situación o un suceso en particular y determinado. ¿Y cuál sería ese suceso determinado? El haber incorporado a la contabilidad facturas ideológicamente falsas. Y ya ha quedado claro, vuelvo, con el testimonio del señor Cordero, que señaló no haber conocido a mi representada sino hasta pasado el año 2015, que aquello no pudo haber acontecido. Y respecto entonces de los antecedentes desprendidos de las pruebas aportadas por el Servicio de Impuestos Internos a través de los funcionarios de la misma institución, tampoco. Por lo tanto, omisión de un deber, deber de vigilancia, entonces es un delito, entonces debemos penar la imprudencia. Y si es así, entonces la importancia de la voz maliciosa y la remisión al dolo, ¿estamos ante una infracción
Porque si estamos ante una infracción, entonces las consecuencias y los efectos no son las penas, sino que son sanciones de orden administrativo a esas infracciones. Multas. Si entonces es la imprudencia temeraria de mi representada de no revisar las declaraciones, no indagar más aún de si efectivamente todos los datos que allí se aportaban por una persona de su confianza, con 20 años, como señaló tanto el deponente Valero, que depone en contra de mi representada, como la propia Natalia Compañón Estrados, era un hombre con vasta experiencia en una empresa por más de 20 años, multinacional. ¿Podía ella dudar del desempeño honorable de estas personas en el ejercicio de su función en la empresa? Tal vez habría que recordar al propio contador del señor Cordero, quien, involucrado en una situación de similares características, para los efectos de no ser sancionado, no en su calidad de contador, sino que como finalmente emisor de esas facturas, al completarlas, esas facturas de lo Beltrán, señaló, lo hice por la confianza que tenía en una honorable persona, capacitada, etc. La confianza. Por lo tanto, no es baladí mi alocución, no es la confianza lo que quiero destacar. Lo que se destaca es entonces, si de la confianza proviene el creer que se está actuando de una determinada manera y que esa determinada manera en ningún caso es en contravención del ordenamiento jurídico y por lo tanto en conciencia la comisión de un ilícito, entonces, donde allí existió una disposición que es similar a lo que ha sostenido esta defensa respecto de doña Natalia Compañón, debiera existir una misma decisión. Mi representada actuó constantemente, motivada no por el hecho de perjudicar al Estado Fisco de Chile, no por el hecho de conocer expertizmente las disposiciones tributarias que le hubieran permitido aumentar sus utilidades, no con el afán de engañar al Servicio de Impuestos Internos en sus cálculos del sistema integrado de los contribuyentes. No, lo hizo por cuanto creyó que dichas actuaciones estaban realizadas en el contexto de ilicitud y conforme a los procedimientos contables que debía llevar la empresa y que llevaba la empresa en atención a la relación de esta persona, su capacidad y la relación particular que tenía con uno de los representantes de la misma empresa. Conciencia de la ilicitud, como dice el auto de apertura, no solo dolosamente, sino que uno haber tenido la determinación resuelta de hacer y el otro, mi representada, haber consentido en aquello, que no es otra cosa que conciencia de ilicitud. No existe, no está probada, no está acreditada siquiera en una mínima parte. Todo lo que existe dice relación con el artículo 99, una presunción con la cual pretenden condenar a mi representada, con un hecho que es que durante el año 2013 tuvo un cliente llamado Gonzalo Villalconcha que generó ingresos por sobre 1.000 millones de pesos y con eso gana una expertise tremenda. El mismo Ministerio Público señala, luego genera un negocio multimillonario en Machalí con la compra de unos terrenos. Su señoría, ya sabemos que las funciones se dividieron en ese contexto al menos. Quedó claro. Sin embargo, ese simple hecho, en los términos que se ha descrito en este juicio, no puede llevarnos a colegir siquiera, a colegir, que efectivamente mi representada conocía los movimientos de la empresa, conocía la incorporación de estas facturas o que realizó maniobras materialmente para llevar a error en la liquidación del impuesto. Y que por lo tanto sus declaraciones eran incompletas o falsas, como ha querido señalar el Ministerio Público. Son falsas porque incorporan facturas falsas. Señoría, eso no puede ser tenido como suficiente para atribuirle aquella responsabilidad, puesto que ni siquiera no se trata de dominio del hecho, se trata de conciencia del determinado hecho,
de haber actuado concertadamente, de haber aceptado, de haber motivado, de haber entregado a otros la tarea de defraudar al fisco. Ninguna de las pruebas que el Ministerio Público incorporó van en esa dirección. Por lo tanto, vuestras señorías, a juicio de esta defensa, no solo no existen los presupuestos que ha pretendido el Ministerio Público dar por asentados y existentes, sino que no existe una conducta desplegada por mi representada para la comisión del hecho que está señalado en el artículo 97, número 4. Y en consecuencia, vuestras señorías, entendiendo que además, y con esto termino, existe expresa, su señoría, el numeral 5 del artículo 94, menciona a los administradores, a los gerentes, a los representantes, lo hace de manera específica y precisa. No así en el numeral en el cual enmarca el Ministerio Público la conducta desplegada por mi representada, que ya sabemos no puede haber sido desplegada porque nunca existió. Por lo tanto, no puede en ese contexto condenarse a mi representada. Vuestras señorías, esta defensa, tal como lo hizo en el alegato de apertura, anticipando su pretensión, llama a absolver a mi representada, doña Natalia Compañón, del delito descrito en el artículo 97.4. Señoría, inciso primero, imputado por el Ministerio Público por cuanto no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, su participación dolosa y consciente en los mismos. Y en ese contexto, su señoría, de acogerse la pretensión de esta defensa, solicito se condene en costa. Muchas gracias. Muy bien, se tiene presente entonces su alegato de clausura. Vamos a hacer un receso de 1 hora para luego escuchar las réplicas. Señoría, disculpe. Pero, ¿sí? Es que el Ministerio Público estima que con las alegaciones que se hicieron el día de ayer se han cubierto todas las alegaciones de las defensas del día de hoy. ¿Usted no va a Y hacer vamos réplica? hacer réplica. Perfecto. ¿Los creyentes? Señoría, tengo instrucciones de replicar. Usted tiene instrucciones de replicar. Perfecto. ¿Servicio de Impuestos Internos? Yo voy a replicar, señoría. Muy bien. Entonces, lo que les pido, vamos a hacer igualmente un receso de 1 hora. Le pido entonces respecto a aquellos que van a formular sus réplicas, sean concentradas respecto a aquello que quieran destacar y evitar entonces argumentos reiterados. Muy bien, hacemos el receso. Muchas gracias, vuestras señorías. Permiso. Ay, Dios mío.